La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí en La Banda Cambiaria y se lo anticipábamos y ahora sí se lo decimos. Teníamos invitada en el piso, un gusto, porque esto que empezamos a hacer hace muy poco en La Banda Cambiaria de dialogar aquí en vivo con nuestros interlocutores es un gusto porque es un diálogo un poco más distendido y en este caso hemos convocado y ha venido, por supuesto, con mucho gusto una economista muy consultada por nosotros. Se trata de Celina Calore, que es coordinadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz de Seso Santa Fe. Y bueno, Celina, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos. Álvaro, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer venir acá a compartir con ustedes. Gracias por el tiempo. Un placer recibirte. Bueno, estamos cerrando el año y empezamos quizás por lo que debería ser la conclusión, pero ¿cómo estás viendo que en materia económica estamos cerrando el año? Bueno, un cierre del año que ha tenido distintos condimentos, ¿no? Yo creo que fue un año con todos los condimentos que podemos tener en materia económica. Shock externo, shock interno, de turbulencias políticas, económicas, no le faltó nada, digamos. No le faltó nada, ¿no? No. ¿Y cómo lo estamos cerrando? Bueno, lo estamos cerrando, creo yo, con una gran deuda que de parte del gobierno, creo yo, que es la deuda de fortalecer o mejorar el poder adquisitivo. Creo que ese fue el principal objetivo que se planteó este gobierno del Frente de Todos, un gobierno peronista que venía con una promesa fuerte de recomponer los ingresos y es una deuda pendiente, más allá de todo lo que se ha atravesado estos años, ¿no? 3 años, bueno, el otro día hacían el balance de gestión, ¿no? Bueno, 3 años que tuvieron de todo, ¿no? Desde una pandemia hasta una guerra, pasando por las cuestiones internas, acuerdo con el FMI por medio, pero que el pueblo sigue esperando, ¿no? La recomposición del poder adquisitivo. Con un nuevo ministro ahora, un superministro que empezó a, si se quiere, ordenar un poco algunas cuestiones que son importantes y entre ellas estos acuerdos de precios que empiezan a tener algún tipo de efecto sobre sectores de la economía, ¿no? Rubros de precios, bueno, el indicador que el IPC, bueno, nuestro precio de supermercados también viene marcando que algún tipo de ralentización o desaceleración de la inflación hay, pero bueno, la gran incógnita es si alcanza esto, ¿no? Celia, vos mencionabas esa gran deuda, ¿no? Hace poquito conocíamos esta decisión del gobierno nacional de un bono de fin de año para los trabajadores registrados, de un ingreso en 2 partes para los beneficiarios de potenciar trabajo. Y también durante la gestión de Alberto Fernández, que tiene todos esos condimentos que vos decís, ensayaron algunas ideas como una renta básica universal, todas estas ideas que circularon en función de poder atemperar esto que era la pandemia y después ahora la guerra. Nada de eso se ha podido lograr. ¿A qué atribuís esa imposibilidad de darle a lo que es el poder adquisitivo un rol más preponderante en el tema de la política económica? Bueno, sí, tal cual. Pasamos desde la idea de una renta universal a un magro y con sabor a poco bono de fin de año para algunos sectores, que además es magro en términos de monto, pero también en cuestión de que esto no es un nuevo piso salarial. Claro. Digamos, la última discusión, si se quiere, era suma fija, bono, y esta discusión está al interior del Frente de Todos, ¿no? Y eso se marca mucho. Y bueno, aparentemente predominó quienes están gobernando, porque sabemos que, bueno, el ministro, obviamente, ¿no? El Poder Ejecutivo y la firma la tiene el presidente, con lo cual acá me parece que ganó este magro bono, que no alcanza. Y creo yo, cuando mirás un poquito lo que vienen siendo las medidas, es, bueno, en la cabeza del ministro está desacelera un poquito los precios, doy un bono y con eso estamos, ¿no? Nada, no creemos que desde el CESO seguimos pensando en la idea de una mejora, digamos, desde una suma fija, nos inclinamos más por esa idea. Lo que fue también la renta universal, creo que también, quedó desdibujado en esta, digamos, coyuntura internacional también, claro, ¿no? Si se quiere. Creo que fueron años complejos, eso no hay que dejar de remarcarlo, y veníamos también de una herencia, si se quiere, una pesada herencia que tampoco hay que dejarla de mencionar, porque no es por echar culpa al pasado, pero
nos gusta también, o me gusta a mí también contextualizar, porque sería injusto decir que la pérdida de poder adquisitivo se inició con el gobierno de Alberto Fernández. Sabemos que durante el periodo anterior de gobierno se perdieron más de 20 puntos promedio de los trabajadores en general, algunos más, empleo público creo que un 40, informales de haber estado por ese lado. Entonces también es injusto atribuirle todo a Alberto Fernández. Lo cierto es que se agudizó un poquito esto y no se llegó a contrarrestar. Vamos en algunos sectores empatando con las paritarias, capaz que sacan un puntito más un mes, otro mes no, pero no alcanza. Entonces, bueno, creo yo que todas estas ambiciones que hubo, discusiones que por ahí eran más ambiciosas o más grandes, quedan desdibujadas en un contexto internacional que no ayuda. Hay inflación mundial, hay una situación compleja que también impacta en nuestra economía. Entonces, bueno, igualmente creo que sigue siendo la principal deuda y que hay que pensar más en las mayorías, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que después se favorecen otros sectores o se dan algunas señales, lo que tiene que ver con el dólar soja, por ejemplo, que creo que el dólar soja, el primero fue necesario para robustecer las reservas internacionales, pero se puede criticar también, ¿no? Desde el lugar de que es uno de los sectores que tiene mayores rentabilidades. Y bueno, del otro lado están las mayorías, ¿no? Los trabajadores, trabajadoras y quienes tienen ingresos fijos, que no son pocos, ¿no? Ahora, un poco el que va conduciendo todas estas decisiones es Sergio Massa como ministro de Economía, que apareció con un respaldo político que quizás no tenía Martín Guzmán en su momento. La pregunta apunta un poco a cuánto hay también de en la situación económica que se está viviendo de las rispideces políticas dentro del Frente de Todos, ¿no? Yo creo que las posturas políticas ya están más que evidentes, digamos, ya se pusieron sobre la mesa, conocemos lo que opina cada sector del Frente de Gobierno y bueno, ahora está conduciendo, digamos, la política económica Massa, ¿no? Y bueno, y ahí se están llevando a cabo algunas medidas que pueden ser acertadas. Es cierto, hay una desaceleración de los precios. Creo que esto no va a frenar la inflación totalmente, ¿no? Falta una política integral y, por supuesto, un nuevo piso de ingresos. Con lo cual me parece que en términos políticos están las cartas sobre la mesa, creo que sabemos qué piensan cada uno. Bueno, ahora se está dejando dar curso también a ver qué sucede con digamos, si el plan de Massa es efectivo o no y cuánto puede durar esa efectividad, porque yo creo que puede tener algún tipo, y está teniendo algún impacto en el corto plazo. Hay que ver hasta dónde le da eso aire al gobierno y cómo llega para las elecciones que están cerca, digamos, ¿no? Da la sensación de que, bueno, lo dicen los especialistas, en general, desde los distintos sectores políticos también se menciona, de ese es el plan llegar, ¿no? De alguna manera al año que viene, a las elecciones y demás. ¿Puede vislumbrarse la posibilidad de que se geste en esa transición algún poco más sólido, con más consistencia, que no sea solamente tapar los huecos estos de acumular reservas, ver, o arreglos por sectores? A ver, yo creo que lo más urgente era esto, robustecer las reservas. Y eso se ha logrado momentáneamente. Ahora nuevamente presiones de un sector que vuelve a pedir el dólar soja. Bueno, se vuelve a dar el dólar soja. Ahora se parece que se quiere llegar a marzo, pero también con una cosecha, lo que viene, digamos, en materia agrícola, digamos, exportadora, va a ser compleja porque tenemos una fuerte sequía, heladas tardías, bueno, que han impactado mucho acá en la provincia de Santa Fe, lo vemos, digamos, y eso, bueno, va a condicionar también todo lo que va a ser el próximo año. Pero la estrategia también del ministro, que tiene una parte que está haciendo mucho, digamos, en nexo con otros países para que nos ayuden en esta, ¿no? Como lo que sucede que con las posibilidades de que Brasil nos gire los DEX. Bueno, todo ese financiamiento internacional es positivo, digamos. Hay aristas de la política que está llevando a cabo Massa que vienen teniendo buenos efectos. Todo esto, bueno, se pone en duda cuánto puede llegar a durar y también cómo van a ir respondiendo los distintos sectores, porque acá también, digamos, obviamente que la responsabilidad de conducir y de las políticas macroeconómicas está del lado del gobierno, pero sabemos que el poder real va por otro lado y sabemos también las presiones que tienen, ¿no? Yo recuerdo desde el CESO cuando se estaba discutiendo a principio de año el nuevo acuerdo con el FMI, bueno, nosotros tuvimos una postura de
esto no va a solucionar, el acuerdo no va a solucionar la presión cambiaria. Y la verdad que no es por hacer autobombo, pero a los 3 meses tuvimos presiones cambiarias, turbulencia política, económica, salida del ministro de Producción, salida del ministro de Economía, con presiones cambiarias externas. Entonces, bueno, esos sectores, hay sectores que tienen las posibilidades también, ¿no? De generar estas turbulencias. Juegan fuerte. Juegan fuerte, entonces, bueno, hay un ministro que tiene buenos vínculos con muchos sectores, hay que ver si verdaderamente puede tener esa cintura para sobrellevar esta situación, que no vuelva a haber fuertes presiones, que las sigue habiendo, digamos. Ahora tenemos nuevamente salto de los dólares paralelos, o sea, es como que es permanente esto y es un tira de afloje y hay negociaciones que todo el tiempo está dando. Y también creo que el gobierno tiene que dar, pero también tiene que pedir, digamos. Sabemos que hay algunos sectores de la economía que nosotros lo plasmamos en nuestro último informe de coyuntura, han tenido, en estos últimos años, han hecho colchón de precios, ¿no? Han tenido mejoras en las rentabilidades, es decir, las ganancias por encima de los costos. Entonces, a esos sectores, ¿no les podemos pedir un poco más? Y están identificados, nosotros fácilmente lo identificamos, seguramente la información que puede tener economía es mucho mejor, digamos, mucho más en detalle, pero tenemos sectores como prendas de vestir e indumentaria que incrementaron los precios muy por encima del general de la economía, los precios de los alimentos, algo que ya nos damos cuenta todos, y también otros sectores como materiales de la construcción, nosotros identificamos esos 3, y por otro lado tenés otros precios relativos como los salarios, nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, el tema de las energías, qué sé yo, que han quedado un poco para atrás. Entonces, bueno, ¿a qué sectores le podemos pedir un esfuerzo mayor? Está el dólar soja, bueno, a ver qué me vas a dar a cambio para mejorar esta situación. Me parece que ahí está el margen de negociación, pulseada, ¿no? ¿Los ves medio quedado el gobierno, digo, en esa pulseada? Bueno, a ver, la verdad es que con el tema de los alimentos ahora está dando algún tipo de digamos, resultado. Prendas de vestir también en noviembre dio para abajo. Dio por debajo del general. Por eso, a ver, estamos viendo algunas cuestiones sectoriales que pueden tener, pero bueno, insisto, nosotros creemos que de fondo la política antiinflacionaria que está llevando el gobierno son recetas viejas y conocidas. Equilibrio fiscal y reducción de la emisión monetaria o llevarla a cero, como es el objetivo, ¿no? Y nosotros creemos que eso no alcanza. Los acuerdos sectoriales le dan como un condimento heterodoxo a estas medidas que son ortodoxas propiamente dichas, pero bueno, a ver, nosotros creemos que eso no alcanza, digamos. Tiene que haber un periodo de estabilización donde sentemos a todos los actores y el gobierno también, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a hacer con las tarifas? Sabemos que está todo el tema ahí está impactando, de hecho ahora en el último IPC impactó tema energía, pero bueno, ¿qué va a hacer con el dólar, con las tarifas? Digamos, hay un acuerdo entre todos los sectores y a ver si podemos bajar esa inercia, famosa palabra que también insistimos hace muchos años y que finalmente este año está sobre la mesa también, así que también celebrarlo. En el último informe hablan justamente de las discusiones que hay sobre lo que sería un plan de estabilización y la presión que hay de sectores, tanto liberales como algunos sectores heterodoxos, por el sinceramiento fundamentalmente del tipo de cambio, ¿no? Ahí lo que plantean ustedes es que eso no va a servir de nada si primero no hay una estabilización de precios, ¿no? Totalmente. Nosotros creemos que hablar de devaluación o de salto devaluatorio, que es lo que se está pidiendo desde muchos sectores, tanto heterodoxos como ortodoxos, la verdad es que eso va a traer un nuevo piso inflacionario en estas condiciones. Por eso hablaba del colchón de precios que tienen algunos para observar, pero bueno, generemos el periodo de estabilización y después veamos qué hacemos. También la realidad es que devaluaciones, o sea, el gobierno está llevando a cabo depreciaciones claro, graduales, y eso yo creo que es algo acertado, no haber ido por un salto del tipo de cambio es creo que una de las cosas a destacar, ¿no? Porque estaríamos hablando de buscar la inflación, no sé, por dónde el piso, ¿no? Estamos terminando el año con 95, 96, no sabemos cómo va a terminar. Bueno, ¿a dónde la iríamos a buscar con un nuevo piso devaluatorio, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
Seguimos aquí en la banda cambiaria, como les decíamos, con nuestra invitada de lujo en el piso, Celina Calore, coordinadora de CESO Santa Fe. Bueno, Celina, te pasamos por un montón de cuestiones. Recién decías, hablábamos de lo acertado en este punto del gobierno sobre la decisión de no encarar una devaluación feroz y de hacer microdevaluaciones progresivas que de alguna manera, pero que deberían empezar a pensarse también en aquellos sectores que aportaron bastante más que ganaron, más en la economía y que tienen excedentes que se pueden ver. Digo, en este sentido decías, el gobierno en esta paritaria que se está llevando adelante, lo ves un poco en situación más retraída. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo lo que veo es que está teniendo se está sentando con los distintos sectores. Bueno, hoy también se conoció que están hablando con las farmacéuticas. Si no me equivoco, también estarían arribando a un acuerdo ahí para los próximos meses. El tema también es, bueno, plantear qué va a pasar después de esos meses. Entonces, nuevamente, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo te aguanta esto? Estamos mirando hasta marzo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar después? Por eso lo que siempre insistimos en que estaría bueno que se encare todo en conjunto, se intente estabilizar y ahí intentar dar de nuevo, digamos, con un nuevo piso un poco más desacelerado de la inflación. También pensar en que vamos a bajar la inflación abruptamente, creo yo que no están dadas las condiciones a nivel internacional, digamos, no ayuda a la coyuntura y no lo veo, sinceramente, o sea, bajemos las expectativas en ese sentido, claro. Digamos, no podemos hacer promesas que no se van a cumplir. Sí creo que no podemos mantener un nivel inflacionario de casi 100% anual durante mucho tiempo más, digamos. Es decir, esto tiene que frenarse y desacelerarse. Si pudiéramos llegar a lo que se estipuló en el presupuesto del 60%, bueno, estaríamos hablando de 40 puntos más. En este contexto. En este contexto sí, a ver, para poder festejar nos va a faltar mucho. A los argentinos y argentinas en ese sentido. Podemos festejar otras cosas tal vez, pero y ojalá, pero digo, en ese sentido me parece que nos va a faltar bastante, pero sí creo que hay que poner, todo en eso, ¿no? Yo creo que acá, digamos, de algún modo empezamos a palpar más los ciudadanos, las ciudadanas, los grandes problemas estructurales de nuestro país, digamos. Digo, tema de restricción externa, falta de dólares, todavía falta que podamos entender un poquito más todos qué significa eso y cómo eso impacta en la economía diaria y por qué no puedo comprar dólar para ahorro o por qué no puedo irme digamos de vacaciones y pagar un dólar barato, digo, y también es injusto hablarlo siempre en los individuos porque la realidad es que después están los que tienen el dólar soja, por ejemplo, digo, como que creo que hay que abordarlo de forma integral, pero sí es necesario que empecemos, y también es algo en lo que intentamos transmitir desde eso, digamos, el gran problema que tenemos con la restricción externa y que tenemos que asimilarlo, ¿no? Tenemos que hacer lo propio, porque los controles de cambios tienen una razón de ser, digamos, no son porque quiere algún gobierno, de hecho lo terminaron poniendo todos prácticamente. Entonces, bueno, eso creo que es un gran también desafío que tenemos en transmitirlo, y bueno, y el tema de los precios que ya todos nos dimos cuenta que es algo estructural y que le cuesta a todos los gobiernos también poder desandarlo. El CESO ha trabajado mucho en el tema de economía popular, incluso han presentado un plan en su momento con los movimientos sociales. Este gobierno arrancó diciendo que iba a tener en la economía popular uno de los actores centrales y sin embargo terminamos discutiendo a quién hay que sacarle los planes sociales, ¿no? Se perdió una oportunidad ahí de contar con un sujeto que hubiera sido una base de sustentación importante en este plan económico. Sí, yo creo ahí que hay también a veces errores en lo conceptual, ¿no? Que es la economía popular. Digamos, muchas veces se cree que emerge en la crisis, pero ya es un actor más, claro. Digamos, y es un actor diferenciado al trabajador asalariado. Y eso también hay que ir incorporándolo, porque no quiere decir que la economía popular en algún momento necesariamente tenga que transitar hacia la formalidad laboral o que tenga que ser un asalariado más. Es una forma distinta de organización del trabajo, digamos. Entonces, bueno, nosotros desde el Centro de Estudio tenemos la particularidad que somos una cooperativa de profesionales, o sea, nuestra razón de ser viene de ahí. Entonces, más allá después que tenemos el CESO Incuba, que se encarga de todo el área
de economía popular y trabaja con las organizaciones sociales, las cooperativas, en asistencia y en otros tipos de programas, pero nosotros tenemos un poco esa concepción del cooperativismo como algo que vino para quedarse, digamos, y que hay que internalizarlo y que los gobiernos lo tienen que tener como un actor más del mundo del trabajo y la producción, no solo del trabajo, digamos. Claro, ¿sí? porque a veces se lo toma como un espacio de asistencialismo, quizás con ese concepto por ahí viejo, y hubiera podido ser también puntualmente en el sector alimentos un actor que te permita tener una nueva referencia de precios o un ancla de precios de alguna manera, ¿no? Totalmente, no sé. En el sector alimentos, en el sector vestimenta, también. O sea, hay muchos rubros que están, bueno, en todo lo que tiene que ver con el reciclado, o sea, hay un montón de aristas de la economía popular, pero digo, sectores claves, alimentos, vestimentas, que se dispararon los precios, bueno, ahí tenés muchas organizaciones que se dedican a eso, entonces sí, haberlas tenido más como aliados, pero en el buen sentido, digo, es un buen sentido, pero digo, como un actor, entender que es un actor más de la economía y que hay que interpretarlo así, digamos, y no querer cambiarle también la concepción, querer que sean asalariados o que en un momento pasen. No, tal vez tienen que seguir con esa dinámica y sí tienen que tener derechos, por supuesto. Vos, bueno, entramos un poco a hablar del CESO. ¿Cómo está trabajando ahora el CESO? ¿Cuántos años tiene ya de fundado el centro? Y el CESO en sí, yo creo que nosotros nos incorporamos como CESO Santa Fe en 2015. Fines de 2015 empezamos a armarlo acá con otro compañero y armamos la regional Santa Fe, pero bueno, ya veníamos trabajando años anteriores en Buenos Aires y no quiero decir una fecha, pero creo que 2012 seguramente ya estaban constituidos en Buenos Aires como tal, no sé cuándo se hizo el acta, digamos, de formalización, pero sí que se viene trabajando, bueno, hace más de 10 años, sí. Y de alguna manera nosotros lo que veíamos era que los centros de estudios que aportan un análisis un poco más heterodoxo, tradicionalmente la economía en la Argentina se analizaba a través de los centros de estudios de la derecha, ortodoxos y demás, que daban las recetas y que parían ministros de economía o asesores, secretarios de finanzas, ¿no? Vimos así como una irrupción de centros que empiezan a pensar o invitan a pensar a la economía de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes a eso? ¿Qué significa para ustedes la producción de información o qué buscan con esa producción de información? Bueno, nuestra razón de ser, nuestro objetivo es justamente poder disputar esta concepción de la economía, ¿no? Poder tener voz también, no solo en los medios, sino también llegada a los distintos gobiernos con lo que creemos que es una economía, en nuestro caso, de carácter nacional y popular, ¿no? Con esa visión. Y la idea nuestra es siempre poder disputar eso, ¿no? Esa voz y poder. La verdad es que lo venimos creciendo en ese sentido y un poco venimos a competir, si se quiere, sí, con la ortodoxia económica en la llegada a la gente, porque cuando uno habla de economía y cuando, digamos, lo que más se escucha es eso, es la ortodoxia, es el mainstream, es oferta-demanda, inflación, es monetaria. Bajar el déficit. Bajar el déficit, y es muy difícil romper con eso. E incluso vos te pones a hablar, bueno, pero ¿por qué crees que la inflación es monetaria? ¿Cómo hace, digamos, para la emisión monetaria atrás? Y no se sabe explicar ni siquiera, digamos, desde ese cuento, digamos, ¿no? Ese modelo, si se quiere. Entonces, como que es muy difícil, digamos, romper eso. Pero creo que a poco vamos teniendo un poco más de voz, nos hacemos escuchar, digamos, este otro lado de la economía, también como una economía política, como una ciencia social, digamos, que es lo que es la economía, donde tenemos números, pero tenemos personas, y eso es lo que queremos transmitir. Esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro objetivo como Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y bueno, después por supuesto tenemos nuestros informes, que de esa manera lo transmitimos, y después algún tipo también de asesoramiento y consultoría que vamos haciendo, que es un poco también lo que nos da la herramienta para seguir creciendo. Y veo que tienen también mucha interactuación con otros economistas también del sector heterodoxo. En su momento hacían,
bueno, los mates, las mateadas virtuales, donde, bueno, participaban economistas con los cuales por ahí después en la pública discuten, ¿no? Sí, totalmente. Y nos gusta eso, porque nos enriquece y porque nos gusta también poder discutir esto mismo. Nosotros tenemos un programa antiinflacionario que lo hicimos allá por 2014. Y nosotros siempre decimos, esto no tiene que ser tal cual, pero por lo menos queremos aportar algo que no se quede en el diagnóstico, ¿no? Y la crítica. Entonces, bueno, nosotros hicimos esto, a ver qué tenés qué podemos poner sobre la mesa para discutirlo. Y un poco las mateadas económicas, de virtuales, bueno, ahora quedaron un poco atrás, pero probablemente intentemos retomarlos porque era un lindo espacio. Tal vez nos faltó un poquito más de difusión, ¿viste? Pero bueno, podemos mejorar un poquito más. Nos agarró la pandemia, pero es buena la herramienta virtual porque nos podíamos conectar de Rosario, de Buenos Aires y de cualquier lugar del país, digamos, a escucharla y eso es algo bueno que dejó también la virtualidad como que tiene mucho más alcance y llegada. Y sí, la idea es un poco eso, poder hacer un aporte, pero también escuchar qué están pensando tanto, de los libertarios, los liberales, como el propio espacio, si se quiere, ideológico, que compartimos muchas cosas, pero que hay otras que no compartimos, por ejemplo, la devaluación, digamos. Claro. O sea, tenemos puntos y está bueno ponerlos sobre la mesa y discutirlos. Así que sí, es un espacio que ojalá que lo podamos retomar. ¿Y tienen planes para el 2023? Bueno, los informes del CESO son muy demandados, el índice de supermercados es cada vez más consultado, están trabajando en nuevos indicadores. Sí, permanentemente nosotros este año incluso incorporamos monitores públicos de precios, de precios de alquileres, de precios de supermercados, de ejecución presupuestaria, que se puede entrar al CESO, www.ceso.com.ar, y podés monitorear cómo va cada una de estas variables. Eso es algo que incorporamos este año. Seguramente el año que viene seguiremos en esta idea de seguir generando información y tenerla a la mano de cualquiera, digamos, que cualquiera pueda acceder. Y después informes, por supuesto vamos a continuar con el de coyuntura porque creo que es el que nos da un poco esto, ¿no? Poder explicar qué es lo que vamos pensando y vamos no solo diagnosticando, sino también, proponiendo desde el centro de estudios, y después también tenemos alguna perspectiva de poder incorporar cosas nuevas en el CESO Santa Fe, ¿no? También otro tipo de variables, de relevamientos, trabajar con otros actores. Nosotros tenemos ganas de trabajar con los sindicatos, digamos, que queremos tener otro tipo también de vinculación y que nuestra información les sirva y también poder nutrirnos de lo que pueden aportar desde otras organizaciones. ¿Y cómo estás viendo ya la economía para el año próximo? Bueno, un poco el balance viene a decir qué es lo que falta, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es, primero analizar cómo va a seguir el tema de los precios. Creo que es clave, porque es lo que nos atraviesa a todos y a todas. O sea, eso creo que va a ser clave. El tema de la robustez de las reservas internacionales, el financiamiento externo creo que es algo positivo. Esto que marcaba antes, tener ahí un salvavidas, digamos, ¿no? Claro, que nos permita apoyarnos sobre algo. Pero bueno, veo que va a ser un año complicado. También creo que algo que no nombramos es que toda esta situación de precios y de malas pálidas que fuimos charlando recién, cuando uno mira hoy otra parte de la macro, que tenemos un sector de recuperación fuerte del empleo, claro, que eso no es menor, porque en la provincia de Santa Fe también lo vemos mucho. Es una de las provincias que va a la cabeza, ¿no?, de la reactivación en el empleo, principalmente en el empleo formal, que eso es muy importante. Y ahí yo pensaba un poco, bueno, cuando siempre hablábamos de empleo registrado, de empleo formal, hablamos del empleo de calidad. Claro. Bueno, podemos también cuestionarlo hoy, ¿no? Si estar registrado nos da calidad, digamos. Sí, nos da derechos, por supuesto, es saludable, pero nos está faltando el ingreso. Claro. Entonces, ahí está la otra pata, ¿no? Bueno, es un empleo de calidad, está creciendo. Bueno, en Gran Rosario tenemos el índice más bajo, no sé, creo que es en 40 años, no me atrevería a decir, de 4,3%. Uno lo mira en la EPH, crece el empleo informal, pero crece el empleo registrado. Nos falta ingreso, nos falta distribución del ingreso. Y bueno, hay que ver si nos da también la nafta para esa distribución del ingreso, en el sentido de, algo que tampoco hablamos mucho, el tema de las restricciones a las importaciones, porque eso te empieza a marcar
un freno a la recuperación de la actividad, que es la otra pata de reactiva el empleo de la mano de la reactivación de distintos sectores de actividad, principalmente la industria. Eso es saludable, pero hay que garantizarle a la industria que pueda seguir creciendo para que siga generando empleo. Del otro lado, recomponer ingresos para motorizar el consumo. Creo que, bueno, los desafíos están a la vista y de eso va a depender, ¿no? Tenemos que ver qué pasa. Hasta el tercer trimestre veníamos con estas variables bien, recuperándose. Bueno, hay que ver si ya ahora, octubre, noviembre, se empieza a ver también respecto de esto, de los límites que hubo para algunos sectores en términos de dólares para la importación y eso cómo te empieza a restringir ciertos sectores que te motorizan hoy. Esperemos seguir en esa senda. Para eso también necesitamos que el gobierno, de algún modo, sea muy fino a la hora de decir qué vamos a importar, a qué vamos a asignar los dólares. Sabemos también que ahí podemos hacer una crítica de lo que sucedió en los últimos 2 años, si se quiere, donde, bueno, no había mucha estrategia en qué se dejaba importar o para qué se destinaban los dólares, pago de deuda privados, por ejemplo, muy criticados también hacia el interior del propio frente de gobierno, y creo que, bueno, ahí van a estar los desafíos. Si se logra una arquitectura y un diseño, algo muy fino de seguir dejando que la industria crezca con la importación de insumos y que de esta manera se siga motorizando empleo y mejorar salarios, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, pero... Ahí tenemos el condimento también en la región de la sequía, ¿no? De cómo eso puede impactar en un sector que evidentemente siempre fue muy dinámico, que dinamizó mucho, incluso también la industria de la maquinaria agrícola y todo esto, y cómo va a impactar, por lo menos no va a haber fondos frescos o liquidez hasta mediados de año, ¿no? Sí, eso va a marcar mucho, por eso la importancia de estas otras fuentes de financiamiento. En términos de dólares hablo, pero sí, la sequía, digamos, va a tener impacto en la agricultura, en la ganadería y en lo que trae aparejado. Maquinaria agrícola, vos mencionabas que la provincia de Santa Fe es la principal productora y de maquinaria agrícola, fabricación de maquinaria agrícola, y tuvo años de crecimiento también récord. Bueno, ¿qué va a suceder con eso? Eso también te motoriza mucho el empleo. Entonces son desafíos que volvemos, ¿no? Sobre los desafíos estructurales, dólares y los precios para mejorar el consumo. Y respecto de la actividad económica, hay algo que, bueno, no sé si vos lo compartís, pero nosotros lo hablamos siempre acá en el programa. Hubo 2 años, 1 año y medio largo de recuperación económica vigorosa, con baja del índice de desempleo importante. Y hubo poco relato incluso por parte del gobierno sobre eso, ¿no? Quizás también como propia de la crisis política que enfrentó, ¿no? Sí, el tema comunicacional siempre es importante, digamos, y debería haber habido tal vez en algunos momentos una mayor, digamos, comunicación respecto de logros o cosas que se fueron haciendo acertadamente o que podríamos estar mostrando, ¿no?, hoy esos números. Pero también creo que hay algo que es el tema del bolsillo, que siempre la percepción, por más que yo digo, bueno, está creciendo el empleo, no me alcanza, o sea, no puedo ir al supermercado. O sea, hay un poco de eso, ¿no? Falta un poco mostrar lo bueno y también muchas veces lo que se hace queda muy opacado por estas cuestiones. Pero bueno, sí, la cuestión comunicacional creo que hay que trabajarla mucho. Y qué se quiere transmitir y de qué manera, ¿no? Celina, bueno, ha sido un gusto, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por siempre, bueno, estar dispuesta también para dialogar con nosotros, así que gracias y bueno, un excelente 2023 para vos, para todo el equipo de CESO, que para nosotros como periodistas es una gran fuente de información, el índice de supermercados, el informe de coyuntura y todo lo que mencionás, así que bueno, estamos esperando las próximas producciones de CESO para seguir difundiéndolas y tenés aquí también un espacio también para lo que quieran ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, y también felicidades. Bueno, gracias. Así pasaba entonces la economista, la coordinadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz de Santa Fe, Celina Calore, que se llegó hasta FM Meridiano, y así cerramos este programa. Quédese porque tenemos algunos apuntecitos más, como siempre, de la agenda cultural y ya nos vamos. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.